Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy les traigo un vídeo que digamos que va a ser de esos que te dejan con la boca abierta. Y es que como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de la noticia bomba que sacudió al mundo de las telenovelas turcas el 9 de julio. Sí, ya saben de qué hablo, del bombazo de Can Yaman y Demet Özdemir. Para los que son nuevos en el canal, o quizás no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, permítanme que les haga un breve resumen. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Ambos saltaron a la fama gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, o Soñar Contigo. Y claro, como suele pasar con las parejas de ficción que tienen mucha química, los fans empezaron a soñar con que esa chispa traspasara la pantalla. Y ojo que la chispa, la química, el feeling entre ellos era innegable. Durante la emisión de Erkenci Kuş y después también, los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fueron constantes. Fotos, vídeos, comentarios. Todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Y claro, el público, que es muy listo, empezó a shippearlos con locura, a fantasear con la idea de verlos juntos, de ver su amor reflejado en la vida real. Imagínense la euforia, la emoción que se vivía en redes sociales cada vez que se les veía juntos, cada vez que compartían una foto. Era una locura. Pero como ya saben, en el mundo del espectáculo, y sobre todo en el mundo de las relaciones sentimentales, no todo es tan fácil como parece. A pesar de la evidente conexión, y de los rumores que corrían como la pólvora, ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron, ni desmintieron, públicamente ninguna relación. Siempre mantuvieron una postura discreta, jugando un poco con la ambigüedad, dejando que la imaginación de los fans volara libremente. Esta estrategia, por cierto, es bastante común en el mundo de las celebridades. Mantiene el interés del público, alimenta la curiosidad y a veces, hasta beneficia la popularidad de sus proyectos. Y así, entre rumores y especulaciones, llegó el 9 de julio. Esa fecha que, como les digo, marcó un antes y un después en el universo Candem, así es como los fans llamaban a esta pareja, y que nos dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué pasó? Pues bien, ese día la prensa turca, y después los medios internacionales, empezaron a soltar la noticia que para muchos, era la más esperada: Demet Özdemir se iba a casar. Sí, lo escucharon bien. Demet Özdemir, la coprotagonista de Can Yaman en Erkenci Kuş, la mujer que había sido relacionada sentimentalmente con él durante tanto tiempo, se iba a casar con Ozan Kök. Ozan Kök es un cantante, actor y comediante turco muy conocido en Turquía, y su relación con Demet, al menos públicamente, había pasado más desapercibida. Esto en sí mismo ya era sorprendente. La discreción de su relación, comparada con la atención mediática que recibían Can y Demet, era un contraste enorme. Imaginen la reacción de los fans. Literalmente las redes sociales explotaron. La noticia fue tendencia mundial. Millones de personas expresaron su sorpresa, su decepción, su tristeza. ¿Cómo era posible? Después de todo el shippeo, después de toda la esperanza puesta en ellos, ¿Demet se casaba con otra persona? La incredulidad era palpable en cada comentario, en cada mensaje. La noticia, por supuesto, tuvo un impacto brutal. Primero en los fans, que se quedaron con el corazón roto. Segundo en la propia Demet, que de repente se vio en el centro de una tormenta mediática. Y tercero, y quizás lo más importante, en Can Yaman. ¿Cómo habría reaccionado él? ¿Qué estaría sintiendo? Esa era la gran pregunta que todos nos hacíamos. Y es que aunque no tuviéramos ninguna confirmación oficial de que entre Can y Demet hubiera existido una relación amorosa, la realidad es que la expectación, el interés, la presión mediática, habían sido enormes. Era inevitable que, de alguna manera, esta noticia le afectara. La presión de la prensa rosa, el escrutinio constante, las expectativas de los fans, todo eso crea un ambiente muy particular para las celebridades. Pero vamos por partes, para que nadie se pierda nada. Vamos a analizar un poco más en detalle cómo se desarrolló todo. Primero, la noticia del compromiso de Demet. Como les decía, la noticia pilló a todo el mundo por sorpresa. Los medios turcos, siempre muy pendientes de los famosos, publicaron fotos de Demet y Ozan Kök, felices y enamorados.
Y rápidamente las redes sociales se llenaron de felicitaciones, de mensajes de cariño, de buenos deseos para la pareja. Pero como siempre, las redes sociales son un arma de doble filo. Pero entre tanta felicitación, también había un gran número de comentarios de fans decepcionados, que no podían creer que Demet no se casara con Can. Comentarios como ¿dónde está Can? O me han roto el corazón fueron muy comunes. La gente al fin y al cabo, se había enamorado de la química que había entre ellos en la pantalla, y soñaba con que ese amor se hiciera realidad. La fantasía del amor de telenovela, ¿verdad? Era difícil no sentir empatía por los fans que después de tanto tiempo veían desvanecerse sus esperanzas. Luego la reacción de Can Yaman. ¿Qué hizo Can después de que la noticia del compromiso de Demet se hiciera pública? Pues bien, la respuesta, al menos públicamente, fue un silencio absoluto. Can, siempre muy discreto con su vida privada, no hizo ninguna declaración, no emitió ningún comunicado. Simplemente continuó con sus proyectos profesionales, como si nada hubiera pasado. Esta estrategia, aunque comprensible desde su punto de vista, solo sirvió para avivar aún más la curiosidad y la especulación. Pero claro, el silencio de Can no hizo sino alimentar la especulación. ¿Por qué no decía nada? ¿Qué estaba pensando? ¿Estaba dolido? ¿O simplemente había aceptado la situación? Las teorías, las conjeturas, las hipótesis empezaron a circular por todas partes. Y los fans, como es normal, no dejaban de hablar del tema. Analizaban cada publicación de Can, cada gesto, cada like, buscando desesperadamente alguna pista que revelara sus verdaderos sentimientos. Y aquí es donde la historia se pone un poquito más interesante. Porque aunque Can no dijera nada públicamente, sí que hubo algunos detalles, algunos gestos, que llamaron la atención de los fans más observadores. Por ejemplo, se dijo que Can en esos días se mostró un poco más reservado en sus redes sociales, que parecía un poco más distante, menos comunicativo de lo habitual. Sus publicaciones eran más escasas, y cuando las hacía, parecían carecer de la alegría y la energía habituales. Además, hubo algunas fotos de Can en las que se le veía con una expresión un tanto melancólica. ¿Era casualidad? ¿O realmente estaba afectado por la noticia? Los fans, como buenos detectives, analizaron cada detalle, cada gesto, cada mirada, buscando pistas que les revelaran la verdad. Incluso se rumoreó que había cancelado algunos compromisos profesionales, aunque esta información nunca fue confirmada. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Quizás la melancolía de Can fuera solo una coincidencia, o tal vez se tratara de un intento consciente de mantener la privacidad y evitar alimentar las especulaciones. Nunca lo sabremos con certeza. Lo cierto es que en ese momento cada movimiento de Can era analizado con lupa. La prensa, por su parte, no se quedó atrás. Los paparazzi intentaron sin éxito captar alguna imagen de Can que revelara su estado de ánimo. Se especuló con posibles viajes, con encuentros secretos, con todo tipo de escenarios dramáticos. La presión mediática era inmensa, tanto para Can como para Demet, y la situación se convirtió en un auténtico hervidero de rumores y conjeturas. Pero bueno, al final, la vida continúa. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç se casaron, en una ceremonia íntima y muy romántica. La boda, por cierto, fue un evento muy comentado en Turquía. Las fotos de la novia, radiante de felicidad, inundaron las redes sociales y las felicitaciones se multiplicaron. La pareja parecía realmente feliz y eso, al final, es lo que importa. Y Can Yaman siguió adelante con su carrera, cosechando éxitos en Italia, donde reside actualmente y consolidándose como uno de los actores más importantes del momento. Can, con su profesionalismo y dedicación, supo canalizar la atención mediática hacia su trabajo. Continuó protagonizando series exitosas, participando en proyectos internacionales, y demostrando que su talento iba mucho más allá de los rumores y las especulaciones. Y aunque la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir no se haya materializado en la vida real, su química, su conexión, su magia, seguirán siendo recordadas por siempre por los fans de Erkenci. La serie, por cierto, sigue siendo muy popular en todo el mundo, y las escenas de Can y Demet siguen emocionando a millones de personas. Su trabajo juntos, sin duda, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. La magia de Erkenci residía en muchos factores: la historia, los personajes, la ambientación, pero sobre todo, en la conexión entre los dos protagonistas.
La química entre Can y Demet era palpable, evidente, y eso era lo que hacía que la serie fuera tan adictiva. La forma en que se miraban, la forma en que se comunicaban, la forma en que se complementaban, todo eso cautivó al público. Y es que al final lo que importa es que nos regalaron momentos inolvidables, escenas que nos hicieron reír, llorar y sobre todo, soñar. Nos mostraron la belleza del amor, la importancia de la amistad y la fuerza de los sueños. Y aunque la vida real a veces no coincida con la ficción, la huella que dejaron en nuestros corazones es imborrable. Es importante destacar que en el mundo de las telenovelas turcas, como en cualquier industria del entretenimiento, la especulación y los rumores forman parte del juego. La prensa, los fans y los propios actores contribuyen, de una forma u otra, a crear y mantener ese ambiente de misterio y expectación. Es un ciclo que se retroalimenta y que en muchos casos beneficia a todos los involucrados. La noticia del compromiso de Demet, por ejemplo, generó un interés renovado en Erkencikus y en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. Las redes sociales volvieron a llenarse de vídeos y fotos de la serie, y las búsquedas en Internet aumentaron. De alguna manera, la vida real estaba imitando a la ficción, y los fans se sentían más conectados que nunca con sus ídolos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y emociones. La presión mediática, el escrutinio público y las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de manejar. Es fundamental respetar su privacidad y no caer en juicios precipitados. En el caso de Can y Demet, ambos han demostrado ser profesionales talentosos y comprometidos con su trabajo. Han sabido lidiar con la fama, con los rumores y con las expectativas, y han seguido adelante con sus carreras. Han demostrado, en definitiva, que lo más importante es ser fiel a uno mismo y seguir adelante, pase lo que pase. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la noticia bomba que impactó al mundo de las series turcas el 9 de julio, el día en que Demet Özdemir anunció su compromiso con Ozan Kok, dejando a los fans de Can Yaman y a medio mundo con el corazón en un puño. Hemos analizado la reacción de los fans, el silencio de Can Yaman, y cómo esta noticia marcó un antes y un después en el universo Candem. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante, informativo y entretenido. Si es así, no olviden dejarme un like, que me ayuda mucho. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque vienen cosas muy interesantes. Como siempre, estaré explorando el fascinante mundo de las series turcas, analizando las noticias más relevantes y compartiendo mis opiniones y reflexiones. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinaron de la noticia del compromiso de Demet? ¿Creen que Can Yaman estaba dolido? ¿Les hubiera gustado verlos juntos en la vida real? ¿Cómo creen que la pareja manejó la situación? ¿Creen que el silencio de Can fue la mejor estrategia? ¿Qué opinan sobre la presión mediática en el mundo de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Me interesa saber si alguno de ustedes, al igual que yo, fue fan de Erkencikus. ¿Qué fue lo que más les gustó de la serie? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué opinan sobre la química de Can y Demet? ¿Creen que esa conexión era real o simplemente una excelente actuación? Sus opiniones son muy valiosas para mí, y me ayudan a enriquecer mis vídeos. También me gustaría saber qué otras series turcas les gustan, y qué temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. Estoy siempre abierto a sugerencias y propuestas. Quiero crear un espacio de encuentro para todos los amantes de las series turcas, donde podamos compartir nuestras pasiones y debatir sobre nuestros temas favoritos. Y por último, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, para que también se enteren de todo. Y ya saben, suscríbanse, denle a la campanita para no perderse nada, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Antes de despedirme, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el impacto de las series turcas en el mundo. Estas producciones, con sus historias emocionantes, sus paisajes espectaculares y sus actores talentosos, han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Han logrado traspasar fronteras culturales y lingüísticas, y han creado un nuevo fenómeno de entretenimiento. Las series turcas nos ofrecen una ventana a otra cultura, nos permiten conocer otras formas de vida, y nos ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea.
Nos enseñan sobre el amor, la amistad, la familia, y los valores que nos unen como seres humanos. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto económico de las series turcas. Han generado miles de empleos, han impulsado el turismo en Turquía, y han contribuido a la difusión de la cultura turca en todo el mundo. En resumen, las series turcas son mucho más que entretenimiento. Son un fenómeno cultural, económico y social que ha transformado la forma en que consumimos televisión. Y por supuesto son una fuente inagotable de historias apasionantes y personajes inolvidables. Así que una vez más, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de esta reflexión sobre el mundo de las series turcas. Los espero en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más emociones. No se lo pierdan. Hasta la próxima.